El deporte más visto de la historia humana tiene un lado que no aparece en ninguna transmisión. Cada 4 años, 2.000 millones de personas se sientan frente a una pantalla convencidas de que lo que ven es una competencia limpia. Y en muchos casos lo es. Pero debajo de cada mundial, debajo de cada himno y cada trofeo y cada llanto en el vestuario, hay otra historia. Una historia de dinero, de dictaduras, de árbitros comprados, de jugadores amenazados y de una institución que funcionó durante décadas como una organización criminal. Esto es el iceberg de los mundiales de fútbol. Nivel 1. Uruguay, 1930. 13 países. Ninguna fase de clasificación. El primer campeonato mundial de fútbol de la historia se jugó en un país del tamaño de una provincia mediana, con estadios que en algunos casos todavía estaban en construcción cuando arrancó el torneo. Los europeos llegaron tarde y de mala gana, la mayoría en el mismo barco, después de 3 semanas de travesía atlántica. Y sin embargo, algo ocurrió ese año que cambió el planeta para siempre. Se inventó una obsesión colectiva que hoy mueve más dinero que la mayoría de los países del mundo. Pelé ganó 3 Copas del Mundo. Ningún otro jugador en la historia puede decir eso. La primera en 1958, con 17 años, llorando en el hombro de su compañero Didi cuando el árbitro pitó el final. Esas imágenes de un adolescente llorando en un estadio sueco son uno de los documentos visuales más reproducidos del siglo XX. Maradona hizo en un solo partido, en México 1986 contra Inglaterra, las 2 acciones que mejor resumen lo que puede ser el fútbol, el gol más deshonesto de la historia del deporte y el gol más brillante que un ser humano ha producido jamás. 8 segundos de diferencia entre ambos. El mismo hombre. El mismo partido. Alemania le hizo 7 goles a Brasil en una semifinal en Brasil. En el Mineirao, en 2014, delante de 58.000 personas que llegaron con la certeza de que su selección iba a la final. A los 29 minutos ya iban 5-0. Los jugadores alemanes dejaron de celebrar los goles. Las caras de los hinchas brasileños en las tribunas eran de incredulidad clínica, como si el cerebro se negara a procesar lo que los ojos veían. El 7-1 es probablemente el evento deportivo más traumático que le ha ocurrido a una nación en su propio territorio. Y lo que pasó dentro del vestuario brasileño en los días previos forma parte del siguiente nivel. Nivel 2. Italia, 1934. Mussolini necesitaba un mundial. No para el fútbol, sino para demostrarle al mundo que el fascismo era superior. Lo consiguió, aunque no por las razones más deportivas. Los árbitros del torneo fueron seleccionados con criterios que los historiadores han documentado con bastante precisión, de países afines al régimen o suficientemente presionables. Italia eliminó a España en cuartos de final en un partido tan físico y tan dirigido que varios jugadores quedaron lesionados. El árbitro sueco fue sustituido para el replay del día siguiente por uno austriaco más favorable. Italia ganó la final. Mussolini entregó la copa en persona. Las imágenes de ese momento, un dictador de uniforme militar rodeado de jugadores campeones del mundo, son de las más inquietantes que el deporte ha producido. Argentina, 1978. La junta militar que gobernaba el país desde el golpe de 1976 tenía un problema de imagen: los desaparecidos, la tortura, los vuelos de la muerte sobre el Río de la Plata. El mundo comenzaba a saber. La decisión fue simple: organizarían el mejor mundial de la historia y Argentina ganaría. No hay prueba directa de que los partidos estuvieran arreglados. Pero hay un partido que ningún historiador deportivo puede ignorar: Argentina contra Perú en la última jornada de grupos. Argentina necesitaba ganar por 4 goles para clasificar. Ganó 6-0. El portero peruano tenía nacionalidad argentina. El gobierno argentino desbloqueó 35.000 toneladas de grano a Perú días antes del partido. El general Videla visitó el vestuario peruano antes del pitido inicial. Nada de esto prueba nada de manera definitiva. Todo junto forma un cuadro muy difícil de ignorar. El partido de la vergüenza. El 25 de junio de 1982, en el Mundial de España, Alemania y Austria se enfrentaron sabiendo que si Alemania ganaba por un gol, ambas clasificaban y eliminaban a Argelia. Alemania marcó en el minuto 10. Durante los 80 minutos siguientes, los dos equipos movieron el balón entre sus defensas sin ningún intento de crear peligro. Los hinchas en las gradas agitaban pañuelos blancos.
Un comentarista español se negó a seguir narrando y puso música en directo. Ambas selecciones clasificaron. Argelia fue eliminada. La FIFA cambió el reglamento. Desde entonces, los últimos partidos de grupo se juegan de forma simultánea. El partido de la vergüenza modificó las reglas del fútbol mundial. Pero nadie fue sancionado. Nivel 3. Mayo de 2015. El FBI y la policía suiza irrumpieron simultáneamente en el Hotel Baur Aulac de Zúrich y en la sede de la FIFA. 14 dirigentes arrestados. Las acusaciones: soborno, lavado de dinero, fraude a lo largo de 24 años. El caso reveló algo que muchos sospechaban pero nadie había podido documentar. La FIFA funcionaba desde los años 90 como una organización criminal estructurada. Los derechos de televisión, la elección de sedes, los contratos de patrocinio, todo tenía precio, todo se negociaba con sobres. El Departamento de Justicia estadounidense documentó más de 150 millones de dólares en sobornos. Sepp Blatter, presidente durante 17 años, fue suspendido y posteriormente condenado por un tribunal suizo. Hasta hoy sigue recurriendo la sentencia. La FIFA sigue funcionando. Qatar, 2022. Para construir los estadios se necesitaron trabajadores. Miles de ellos, llegados de Nepal, India, Bangladesh y Sri Lanka bajo el sistema Kafala, que en la práctica vinculaba legalmente al trabajador con su empleador, no podían cambiar de trabajo ni salir del país sin permiso. The Guardian documentó más de 6.500 muertes de trabajadores migrantes en Qatar desde que el país obtuvo la sede en 2010. El gobierno catarí disputó el método de cálculo. Nadie disputa que miles de personas murieron construyendo estadios. El mundial se jugó. La final la vieron 1.500 millones de personas. Francia, 12 de julio de 1998. La noche antes de la final, Ronaldo, el mejor jugador del mundo en ese momento, sufrió un episodio que sus compañeros describieron de maneras distintas en momentos distintos: una convulsión, un colapso, algo. Su nombre apareció en la alineación inicial, luego fue retirado, luego volvió a aparecer en una nueva lista. Brasil perdió 3-0. Ronaldo jugó pero no fue el mismo. Las explicaciones oficiales variaron con los años. Lo que está documentado es que el equipo médico estuvo con él durante horas esa noche, que hubo tensión interna sobre si debía jugar, y que Nike, el patrocinador principal de la selección con un contrato que supuestamente incluía cláusulas sobre la titularidad de Ronaldo, mantuvo conversaciones con la dirección técnica en los días previos. La conexión entre el episodio médico y la presión comercial nunca fue confirmada oficialmente. La comisión del Congreso brasileño que investigó el asunto no llegó a conclusiones concretas. El 2 de julio de 1994, Andrés Escobar marcó un autogol en el partido Colombia-Estados Unidos. Colombia fue eliminada. 10 días después, a la entrada de un restaurante en Medellín, Escobar fue asesinado a balazos. El asesino gritaba "gol" con cada disparo. Los investigadores colombianos nunca tuvieron dudas sobre el motivo: el cartel de Cali había apostado cantidades enormes a la clasificación de Colombia. El autogol había costado dinero a personas que no toleraban perder. Escobar fue asesinado por un autogol en un partido de fútbol. Es el hecho más oscuro que el deporte ha producido en el siglo XX. Nivel 4. Julio Grondona fue presidente de la AFA durante 35 años y vicepresidente de la FIFA durante más de 2 décadas. Su poder real dentro del organismo era, según múltiples testimonios en el caso FIF Agate, tan grande o mayor que el del propio Blatter. Grondona murió en 2014, un año antes de que estallara el escándalo. No pudo ser investigado, ni interrogado, ni procesado. Los documentos confiscados por el FBI en 2015 incluyen comunicaciones de su periodo. Esos archivos no han sido publicados en su totalidad. Los abogados de la FIFA argumentaron durante años que su divulgación comprometería investigaciones en curso. Varios investigadores señalan que lo que hay en esos documentos sobre el periodo Grondona explicaría decisiones dentro de la FIFA que de otra manera resultan completamente incomprensibles. La presencia de inteligencia estadounidense en los mundiales latinoamericanos no es una teoría conspirativa. Es un hecho documentado en archivos desclasificados del Departamento de Estado. Durante la Guerra Fría, la CIA monitoreó eventos deportivos masivos en América Latina por razones de inteligencia política. El Mundial de Argentina 1978 fue observado con atención particular. La Junta Militar era un aliado clave de Washington en el contexto de la política de seguridad hemisférica.
Los documentos muestran que la administración Carter fue informada con detalle sobre las actividades del gobierno argentino durante el torneo, incluyendo el uso del campeonato como herramienta de propaganda. Lo que esos documentos no especifican, y lo que ningún archivo desclasificado ha aclarado completamente, es hasta qué punto Washington tenía conocimiento operativo de lo que estaba ocurriendo en esa cancha. El narcotráfico y el fútbol sudamericano tienen una historia de relación que va mucho más allá de Colombia en los 80. Investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del COAF brasileño y de organismos europeos antilavado han documentado flujos de dinero ilegal que pasaron a través de contratos de derechos de televisión, transferencias de jugadores y patrocinios relacionados con torneos FIFA. Algunos de estos flujos están vinculados a procesos penales activos. Los nombres de las empresas están en documentos judiciales públicos. Los nombres de los funcionarios que firmaron esos contratos sabiendo su origen, en muchos casos, no están. Nivel 5. Lo que el FBI encontró en las oficinas de la FIFA en 2015 no ha sido completamente revelado. Las confiscaciones incluyeron discos duros, documentos físicos y décadas de comunicaciones internas. Lo que sí se sabe por el proceso judicial es que los investigadores lo compararon, en documentos internos de la Fiscalía, con la estructura operativa de la mafia. No como metáfora. Como descripción funcional. La FIFA tenía códigos para los pagos, estructuras de intermediarios, mecanismos para mover dinero a través de múltiples jurisdicciones. Era una organización criminal que también organizaba torneos de fútbol. Joao Havelange presidió la FIFA de 1974 a 1998. 24 años. 6 mundiales. En 2013, el Comité de Ética de la FIFA concluyó que Havelange y su yerno Ricardo Teixeira habían recibido más de 41 millones de dólares en sobornos a través de la empresa de marketing deportivo ISL, que tuvo los derechos de la FIFA durante años antes de quebrar en 2001. Havelange renunció al Comité de Honor para evitar ser expulsado. Murió en 2016 con 100 años. Nunca fue procesado penalmente. Lo que sabía sobre los 6 mundiales que supervisó murió con él. Aunque no todo está únicamente en su memoria, parte de ello sigue en archivos suizos que continúan siendo parcialmente inaccesibles. La pregunta que muy poca gente se hace porque la respuesta resulta incómoda es esta: ¿cuántos mundiales han sido completamente limpios? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos, por documentos judiciales y testimonios bajo juramento, es que la institución que organiza el torneo más visto de la historia funcionó durante al menos 24 años como una estructura criminal. Y el torneo se jugó durante esos 24 años exactamente igual que siempre. Los jugadores corrieron. Los goles entraron. Los hinchas lloraron. Y debajo de todo eso, el dinero siguió moviéndose. Mientras ves este vídeo, el Mundial 2026 está en curso. En este momento, en estadios de Estados Unidos, México y Canadá, se están disputando los cuartos de final del torneo más grande de la historia del fútbol, 48 selecciones, 104 partidos, y la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Es el primer mundial organizado por 3 países simultáneamente. Es el primero con este formato expandido. Y es, en términos de derechos de televisión, patrocinios y contratos comerciales, el más caro y el más lucrativo que la FIFA ha organizado jamás. Messi, Mbappé y Haaland lideran la carrera por la bota de oro mientras el torneo entra en su fase decisiva. Cristiano Ronaldo confirmó su adiós y se despidió de las Copas del Mundo tras la eliminación de Portugal, cerrando una era que comenzó en Alemania 2006. Noruega dio el golpe ante Brasil en octavos de final, una de las sorpresas más grandes de este torneo. Y Marruecos goleó 3-0 a Canadá, el anfitrión, eliminándolo con una contundencia que nadie esperaba. FIFA +3. Todo eso lo están viendo 2.000 millones de personas. Lo que no están viendo es lo de siempre, los contratos que se firmaron para que este mundial se jugara aquí y no en otro lado. Los acuerdos de derechos que mueven decenas de miles de millones de dólares. Las investigaciones que el FBI sigue manteniendo abiertas sobre transacciones relacionadas con la adjudicación de sedes. La FIFA que en 2015 fue descrita como una organización criminal es la misma FIFA que organizó este mundial. Los mismos mecanismos, parcialmente reformados, siguen funcionando. El dinero sigue moviéndose. Y el 19 de julio, cuando el árbitro pite el final en Nueva Jersey y alguien levante la copa, 2.000 millones de personas van a llorar o celebrar o sufrir. Y la historia que no se cuenta ese día seguirá siendo exactamente lo mismo que ha sido siempre, el nivel del iceberg que está completamente bajo el agua.